aula, mientras despiden más y más profesores y profesoras. Y hablando de profesores y profesoras, vamos a lanzar un fuerte aplauso a todos aquellos maestros y maestras que están siendo masacrados en México y que a pesar de toda la represión tan fuerte que está habiendo por parte del ejército, siguen luchando. Y la otra parte que vamos a hablar es el trabajo, ¿no? Porque es surrealista, ¿no? Que el 46% de la juventud esté sin trabajo. Esto quiere decir que casi la mitad de toda la población joven en edad de trabajar está parada y no encuentra trabajo, ¿no? Y es hipócrita que, aunque nos digan que el paro baja, no es cierto cuando los contratos que se hacen son temporales y no duran más de 3 meses, y algunos ni siquiera, algunos son contratos por hora. Porque resulta que lo más sangrante es que los jóvenes, aparte de trabajar y buscarnos la vida como podamos, cobremos menos de media al mes. Mientras que nos recortan cada vez más los derechos laborales, aumenta así la precariedad laboral, de la que nunca habla este gobierno, que a ver si el día 26 podemos derrocar. Y bueno, sin más, compañeros y compañeras, vamos a dar paso al acto y os dejamos con la compañera Ruth Gras, profesora del CEPA Buen Gobernador, a Raquel Huerta, diputada de la Asamblea de Madrid, y al compañero Fernando Ángel Moreno, coordinador del área de universidad del Consejo Ciudadano. Lo he dicho bien, ¿verdad? Vale. Y bueno, antes de nada, nos gustaría guardar un minuto de silencio. Bueno, si quieres explicarlo tú mejor. Queríamos guardar un minuto de silencio por la mujer asesinada por violencia machista ayer en Vitoria. Así que comenzamos ahora. Y sin más, le pasamos el micro a las compañeras. Hola. Bueno, pues quiero empezar mi intervención en primer lugar agradeciendo al Círculo Joven que me haya invitado a intervenir en este acto para hablar sobre educación. Y bueno, tal y como comentaba Borja, soy profesora en el CEPA Buen Gobernador, pero soy profesora interina, entonces cada año me van cambiando de centro y voy teniendo unos destinos y otros, unos horarios diferentes, lo cual no beneficia precisamente a la educación, el hecho de que cada año los alumnos cambien de profesor continuamente. Pero estoy aquí con mi camiseta verde en defensa de la educación pública, porque creo que además de todas esas manifestaciones que hemos hecho, además de todas esas huelgas que hemos hecho, este es el momento también para defender, en actos como este, son los momentos en los que también se defiende la educación pública en nuestro país. Y creo que hay que defender la educación pública, como decíamos. La educación pública no se vende, se defiende, porque está siendo agredida por diferentes flancos. En primer lugar, hay un afán privatizador de la enseñanza encubierta, donde se promueven los conciertos educativos en pro de esa enseñanza privada y en defensa de la educación pública. Además, como comentaba Borja, hay una reducción de becas cada año, continuamente. Y la ley última de educación
precisamente defenestra más la educación pública, la LOMCE, la mal llamada educación B. Y digo esto por diferentes motivos. En primer lugar, porque esta ley está reduciendo la educación pública y la está mal vendiendo, pues por diferentes motivos. Quería hablaros de cómo está organizada esta ley educativa. En primer lugar, la religión cobra vital importancia. Desde 1970 la religión no cobraba tanta importancia. Y es que lo que está sucediendo con esta asignatura es que vuelve a contar otra vez la nota para las becas, vuelve a contar otra vez la nota para las medias y tiene conceptos básicos y que se estudian en educación, como el de cómo era la ley que decía, el concepto que decía como criterio de evaluación. Comentaban que era indispensable comprobar que el alumno reconocía que para ser feliz había que buscar a Dios y que sin la búsqueda de Dios no se podía ser feliz. Imaginaros esto en criterio de evaluación, no como enseñanza general, sino como enseñanza que se tiene que evaluar después. Increíble. Además de esto, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que por primera vez se vuelve a subvencionar las enseñanzas que segregan por sexos. Esto, claro, ya estaba obsoleto, vuelve otra vez a estar presente. Y subvencionamos a los colegios que segregan a niños y a niñas en clases distintas. Lo que más ha llamado la atención de nosotros, ¿me oís bien? Lo que más ha llamado la atención, ¿sí? Son las reválidas. Estos son una especie de rankings y de exámenes que está sucediendo en sexto de primaria, en cuarto de la ESO para finalizar y en bachillerato. En sexto de primaria es muy sangrante porque, claro, los niños todavía son muy pequeños y someterles a una especie de selectividad es terrible para ellos. Pero es que en cuarto de la ESO lo que sucede es que no titulan si no aprueban este examen. ¿Qué perjuicios tiene esto? Como perjuicios tiene que los profesores van a tener que no que enseñar, sino que preparar para un examen. De manera que es que se está haciendo como una especie de oposición, ¿vale? Que tienen que aprobar los niños como si fuera una selectividad, pero en cuarto de la ESO. Como si los profesores no pudieran decidir por sí mismos si los alumnos han alcanzado los conceptos básicos o los procedimientos básicos o las actitudes básicas para titular. No tiene que haber una prueba externa que así lo garantice. ¿Qué más tiene esta maravillosa ley educativa? Las competencias básicas han pasado a ser competencias claves. Veréis. No sé si sabéis lo que son las competencias básicas en educación. En la ley anterior, en la LOCE, por fin hay un cambio educativo en el que se pasa de explicar conceptos, explicar procedimientos y explicar actitudes a competencias básicas. Desde los nuevos descubrimientos de las inteligencias múltiples de Gardner, lo que se descubre es que los test que se hacían de inteligencias, los test esos que todos hemos hecho alguna vez, de inteligencia, están obsoletos. ¿Por qué? Porque hay varias inteligencias. No puedes medir la inteligencia de una persona solamente por un test, sino que hay varias inteligencias. Y él lo que va diciendo es cómo todos tenemos estas inteligencias y todos podemos practicarlas en mayor o menor grado. Y esa es la razón por la que algunos alumnos o algunas personas son más brillantes en música, u otros son más brillantes en lenguas extranjeras o en matemáticas, pero todos podemos trabajar estas inteligencias, ¿de acuerdo? Entonces, con este nuevo descubrimiento, esto pasa a la educación
y se empieza a enseñar en competencias básicas. La única competencia que no está de acuerdo, hay una equivalencia entre inteligencias y competencias. La única competencia que no es equivalente es la inteligencia emocional. A mí esto me parece gravísimo porque la inteligencia emocional es una de las primeras cosas que todo el mundo debería ser competente. O sea, todo el mundo creo que debería ser competente en cómo manejar los celos, cómo manejar la ira, cómo manejar diversas emociones que son humanas y que hay que controlar y manejar. Porque somos seres humanos y la idea es educar a seres humanos, no educar a máquinas. Pero esta no es la idea que tiene el Estado. El Estado no tiene la idea de educar a seres humanos y no educar a máquinas. Y por eso la última competencia, que yo pensaba que se arreglaría, pero que no, es la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque al Estado, al gobierno del PP, lo que le interesa no es educar a personas, como decía. Lo que le interesa es ese espíritu emprendedor. Es preparar a las personas para que sean cada vez más y más competitivas en el mundo laboral. Y con esa idea se ha generado esta ley. No solo eso, veréis, cuando se hace la LOCSE con el gobierno del PSOE, uno de los grandes avances es que pasa de la educación de ser de 14 a 16 años. Muchos de vosotros habéis estudiado con la última ley, ¿no?, en la que se estudiaba EGB hasta los 14 y luego pues había así como un parón de 14 a 16, no se sabía muy bien qué hacer. Había gente que podía estudiar en el instituto, podía estudiar secundaria o podía estudiar formación profesional, y la gente que no quería estudiar pues no podía trabajar hasta los 16, entonces no se sabía muy bien qué hacían. Pues esto lo mejora la LOCSE. La LOCSE hace que se mantengan los estudios principales hasta los 16. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no todos los alumnos pueden estudiar en las mismas condiciones hasta esa edad y en las mismas condiciones, básicamente. Y por eso se genera un programa que se llama Programa de Diversificación, donde los alumnos con necesidades educativas especiales pueden optar a titular igual que los demás. Y con un programa especial para ellos. Pues esta la ley Wert lo suprime. Suprime el programa de diversificación y genera otro tipo de programa en el que ya no se pueden adecuar las materias o los conceptos a las personas con necesidades educativas especiales, lo cual obliga a que estas personas salgan del ranking educativo. Por último, quería hablar de otras de las brillanteces de esta ley, y es que se adelanta los itinerarios a tercero de la ESO. Yo no sé vosotros, pero yo no sabía a qué me quería dedicar hasta bachillerato. Entonces, el hecho de tener que segregar a la gente ya y diversificarla en tercero de la ESO y que tengan que seguir unos determinados itinerarios puede ser mortal para algunos de ellos, y que tengan que decidir a tan temprana edad a qué se quieren dedicar en el futuro, porque no todos lo tenemos tan claro desde el principio. En fin, esta es una de las maravillosas cosas que tiene esta ley. Y es lo que os decía, ¿no? La ley, la educación pública se debe defender. Nosotros debemos luchar porque todos tengamos acceso en las mismas condiciones a la educación. Digo yo siempre que en la educación está la clave de la libertad. Y por eso salté a la política. Ahora soy concejala en la oposición, en el Ayuntamiento de Torrejón. Y nunca olvidaré cuando me presenté a las elecciones. Y estaba en el bar tomando un café por las mañanas, y el camarero que siempre me atiende me decía: Ruth, ahora tienes que tener muchísimo cuidado, porque ahora van a sacar cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, lo van a sacar y van a intentar atacarte contra eso, y tienes que tener mucho cuidado. Y me decía: ¿tú tienes un pasado? Y me acuerdo que le contesté: pues claro, yo tengo un pasado del que me siento bastante orgullosa,
tengo un pasado, tengo 2 carreras, tengo un máster, me presento a oposiciones cada 2 años, apruebo pero sin plaza, así que sí tengo un pasado y tengo un presente, pero lo que no tengo es futuro. Y porque no tengo futuro, me presento hoy aquí, porque quiero tener futuro, quiero tener un futuro para mí y para todos mis congéneres, quiero tener un futuro que nos han arrebatado, porque nos dijeron que si estudiábamos, que si nos preparábamos, podríamos conseguir una seguridad, podríamos conseguir un trabajo, podríamos conseguir formar todo aquello que nos dijeron que conseguiríamos y que no hemos obtenido. Así que por eso estamos aquí, por eso quiero que sepáis que unidos podemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme hoy aquí a todas y bueno, yo, por favor, yo estoy acostumbrado a hablar mucho de universidad. Me paráis si me pongo muy estupendo, muy técnica, me paráis, por favor. También me gustará, evidentemente, que me hagáis preguntas porque la universidad es la gran desconocida. No sé cuántos estáis en la universidad, habéis ido, pensáis ir, muchos de aquí. Vale, ¿estáis ya metidos en ella? Pues lo siento mucho, espero que pase. No, ahora es una broma que además automáticamente nos activa y decimos sí, lo siento mucho. Cuando la universidad precisamente debería ser de las experiencias más grandes que tiene una persona en la vida, realmente voluntaria, y por qué a veces no ocurre. Creo que es muy importante todo lo que ha dicho Ruth, porque el gran problema que tenemos en la universidad, en primer lugar, es el desconocimiento de ella. Todos oímos hablar mucho de la universidad, casi nadie sabe bien lo que ocurre ahí, cómo funciona. De repente un día aparece un montón de cadáveres en el departamento de anatomía patológica de la Complutense. Alguien dice cómo puede ocurrir y lo terrible es que los que trabajamos allí decimos, sí, pues es posible que ocurran esas cosas. Eso es terrible. Es terrible. ¿Por qué ocurren estas cosas? Eso es una cosa que nos está preocupando mucho en el área de Universidad de Podemos. Creemos que el fondo de todo lo que hay que arreglar en la universidad y por lo que la universidad tiene que estar tan implicada en la ciudadanía es porque hay un problema ideológico de base en la universidad. Ideológico muy profundo, que sí quiero dejar claro que este problema ideológico viene de la universidad y fluye hacia todos sitios. Me cuesta mucho, y seguro que Raquel va a incidir mucho más en eso que yo, la idea de trabajar la universidad por separado, la justicia por separado, la sanidad por separado. Todos estamos en una especie de gran problema que, en mi opinión, es ideológico. Hablabas de la religión, en la 11, etc. Mis padres son muy religiosos y me han educado en la religión. Y yo coincido con ellos en la mayor parte de las cosas, no en la religión, pero sí en la mayor parte de las cosas. Y me llama mucho atención como la gente que hace leyes como la 11 o gente que defiende privatizaciones de la universidad o la forma ideológica que tiene la universidad es tan religiosa, porque no es la religión en la que a mí me educaron. En este momento está privando a la universidad una idea competitiva, de competición feroz, el campus de excelencia, la excelencia, y nos venden eso y nos dicen, igual que los equipos de fútbol, la Complutense tiene que estar entre las primeras del mundo, como si esto fuera una competición. A vosotras os dicen que tenéis que sacar la mejor nota en selectividad, tenéis que sacar la mejor nota para una beca y, a ser posible, devorando a la compañera de al lado, quitándole los apuntes o no prestándoselos. Esa competición la hemos conocido muchos en la universidad. Me llama mucho la atención que gente que está defendiendo que la felicidad está en Dios, ¿vale?, me diga que mis hijos tienen que ser educados para competir. O que nos digan que la universidad tiene que ser una fuente de competencia feroz entre nosotras. Cuando además sabemos que todos los estudios psicológicos demuestran que la competitividad no hace evolucionar a casi nadie más que para mal. La solidaridad siempre ha funcionado mejor en todos los equipos. Tú tienes un equipo con gente que se mata entre ellas y se llevan peor que un equipo de gente que colabora entre ellas. Eso es un poquito lo que estamos peleando en la universidad. Centro un poquito como ha hecho Ruth, la historia un poquito, no voy a ser muy pesado. ¿De dónde viene todo el problema? El problema, habéis oído hablar del Plan Bolonia. Plan Bolonia y el Estrategia Universidad 2015 y luego el Estrategia Universidad 2020, más unos informes de la universidad, declararon hace unos años, empezó hace el 98 más o menos, que la universidad tenía que ser competitiva con empresas y a nivel internacional. Y la Unión Europea empieza a sacar una serie de medidas para que eso sea así. El Plan Bolonia en aquel momento parecía muy bonito porque, al fin y al cabo, homologa estudios para que... ¿Estás en la universidad? ¿Qué estudias? Bellas Artes, fenomenal. Para que tu licenciatura, ahora tu grado de Bellas Artes, lo puedas también, te sirva en Alemania. ¿Quién se va a oponer a eso? Vale, el problema es que la letra, bueno, voy a decir la letra pequeña, la letra grande, enorme, de Bolonia, porque está negro sobre el blanco, es que eso tiene que ser en completa y absoluta competitividad y en colaboración con empresas. Y favorecer que todas las universidades se fijen en ese campus de excelencia.
Eso se une también al problema de que la universidad no puede sacar mucha pasta a las empresas. Hemos visto la privatización de la sanidad, hemos visto las de las televisiones, como Telemadrid, que no está privatizada, pero bueno, como si lo estuviera, en el sentido de que los políticos sacaban, y no me gusta evidentemente hablar de los políticos, pero digamos de ciertos políticos sacaban mucho dinero de ahí. La universidad siempre fue por la autonomía universitaria, que es una norma por la cual se puede entrar muy poco en la universidad, que es un gran problema y una gran ventaja, y ahí no sacaban tajada. El Plan Bolonia lo que planteaba era conseguir que las empresas cooperaran con las universidades para varias cosas. En primer lugar, que con fondos públicos, que es lo que está haciendo ahora en muchas universidades, pagues investigaciones privadas. Por ejemplo, una compañía farmacéutica quiere investigar un remedio contra la alopecia, ¿vale? ¿Qué hace? Se lo pide a la universidad colabora con esa empresa y luego esa empresa vende el producto farmacéutico a un precio enorme que ha sido pagado con vuestros impuestos y los míos. Bueno, lo podemos ver mejor o peor. Empezamos pensando la cantidad de profesores que dejan de estudiar cosas importantes para estudiar eso. Las investigaciones, los recursos, los laboratorios que dejan de usarse para ciertas cosas para estudiar eso. No pasa nada, pone el dinero a la empresa. Ya, pero pone el dinero a la empresa, pero el tiempo lo ponen los que trabajamos ahí. Ahora vamos a plantearnos qué es un remedio contra el cáncer, contra una hepatitis B, contra alguna enfermedad de estas difíciles de curar. La universidad paga, pone sus recursos y la empresa usa eso y os cobra a vosotras el medicamento a un precio exorbitante. Todo este tipo de cosas, como por ejemplo las empresas pongan profesores, que está contemplado ahora en el nuevo reglamento de la Complutense de cátedras extraordinarias y patrocinios. Las empresas, si sale adelante, podrán pagar profesores en másters para que den la docencia. Pueden decir qué títulos estudian. Es decir, pueden organizar gran parte de la universidad a cambio de poner pasta. Es decir, ¿y esto nos afecta mucho? Nos afecta todo lo que os he dicho. Vamos al 3+2, que estáis deseándolo. ¿Qué es el 3+2? El 3+2 es una iniciativa que empieza también con el programa de Bolonia, que es una forma de enfocar las universidades hacia el mercado laboral. Otra cosa, estamos todos muy de acuerdo, ¿no? La universidad nos tiene que formar para el mercado laboral. Algunos no opinan igual. Yo sí creo que una parte tiene que formar la universidad para eso. El problema es formar solo para eso. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ruth cuando empieza la LOCSE a plantear la educación como educador. Yo estuve 9 años trabajando en secundaria también y yo me acuerdo mucho, mis compañeros y yo decimos mucho, somos educadores. Tenemos que educar. Y no en competencia con los padres, en cooperación con los padres. Siempre nos hacen enfrentarnos entre nosotras y es algo que no debe hacerse. El 3+2 lo que plantea es aquel que quiera un título rápidamente lo obtiene y se larga. Un título de 3 años. Los títulos de 3 años en general tienen unas enseñanzas muy mínimas, muy pequeñas, con los planteamientos de Bolonia que son muchas prácticas, muy poca teoría, apenas consigues aprender mucho y además orientado a la empresa. Ya digo, orientado a la empresa con unas condiciones mínimas. Si enfocamos todo al mercado laboral y dejamos de educar en valores, si una persona de economía solo estudia cuentas, si una persona de medicina no estudia trato humano con sus pacientes, no aprende a escuchar, no aprende ética, no aprende una serie de cuestiones humanas que están implícitas en todo el concepto de universidad, estamos yendo a una ideología competitiva, salvaje, enfermiza, patológica. Vamos a las tasas. Las tasas detrás es una parte ideológica. El problema del 3+2, yo os digo que vais a encontrar en la universidad muchísimos problemas con él. Hay gente que cree que es mejor, gente que cree que es peor, pero todos estamos de acuerdo, todas, en que hasta que las tasas no bajen, no puede implantarse algo en el que 2 años de máster te van a valer mínimo 8.000 euros. Por cierto, ¿alguien sabe cuánto vale un máster en Francia? 300 euros. ¿Y en Alemania? ¿Y en Serbia? Serbia. Producto Interior Bruto, pero vamos, es que hay mujer en Serbia. Y lo sé muy bien. Si tú pruebas todas las asignaturas todos los años, la universidad es gratis. Gratis. Estoy hablando de esa idea ideológica de nuevo. No es sostenible. ¿Y por qué en Serbia sí es sostenible y en España no? ¿Por qué España tiene las tasas más elevadas prácticamente, las más elevadas de Europa, compitiendo quizá con Reino Unido y poco más? Porque no es económico, no es una cuestión de sostenibilidad, es ideológico. Es
yo no te voy a pagar tus estudios porque tú quieras hacer bellas artes, ser una vaga y perder el tiempo pintando monigotes. Porque hay cosas importantes que hacer y yo mi pasta la quiero gastar en que me hagan un avión con unos asientos más grandes, para ir más cómoda. Claro, ¿qué olvidas? Eso me decía en un debate que hicimos, decía una alumna, ¿yo por qué tengo que pagar la carrera a ¿cómo te llamas? Yara, a esta chica, a Yara. Y le decías, pues porque Yara quizás te sabe ir a eso. ¿Por qué le quiero pagar la carrera a alguien que estudia medicina? Que le salga más barato. Porque esa persona es la que me va a operar de corazón el día de mañana. No es que yo le pague un capricho. No es que yo le pague los estudios a alguien que es que le da la gana de estudiar porque quiere hacer el vago 5 años más. Es por la persona que te va a defender en un juicio el día de mañana. Es el político que te va a defender o que va a hablar de ti si está bien formado en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de los Diputados. Bueno, ¿y el Bellas Artes no vale para nada? Bueno, siempre dicen que los poetas, los pintores, ¿qué son en tiempos de paz? Nada, no valen para nada. ¿Y en tiempos de guerra y dictaduras? Los primeros son los que matan. Es decir, son muy, muy importantes. Los valores humanísticos son tremendamente importantes. Nosotros tenemos aviones hoy porque hubo filósofos como Hume, como Locke, como Kant, que nos enseñaron a plantear el mundo con otra forma de mirar. Esta idea del cortoplacismo tan española y tan neoliberal, de que hay que conseguir ya unos beneficios inmediatos, no habría conseguido que avanzáramos si se hubiera implantado en la Edad Media o si hubiera sido en la Ilustración. No podemos plantear que podemos cerrar la Facultad de Filosofía y no pasa nada porque se va a seguir estudiando. Perdón, es que las cosas no son tan sencillas. La universidad está para conocer y yo les invito a las personas del PP que están haciendo todas estas medidas, etcétera, que primero vayan a estudiar la universidad otra vez y estudien filosofía y luego vuelvan por favor otra vez a hacer leyes cuando las entiendan, cuando entiendan cómo funciona el conocimiento, cómo funcionan los estados, cómo es importante que Yara estudie Bellas Artes o cómo es importante que alguien tenga acceso, aunque luego no quiera trabajar de eso. Que eso también tenemos que preocuparnos. En la universidad no vamos solo a conseguir, y los que estudiáis carreras sin demasiadas salidas lo sabéis, no vamos solo a conseguir una salida laboral. Tenemos que acostumbrarnos también que en la universidad también vamos a formarnos. Cuando dicen hay demasiados universitarios en España, que hay demasiados universitarios, pero ¿cómo puede haber demasiada gente inteligente y culta? Pero ¿qué ¿puedo decir animal? ¿Qué animal puede decir que hay demasiada gente culta en España? Bueno, es que no hay empleo para tantos. Bueno, pues hagamos otras políticas de empleo. De eso va a hablar ella. Pero el hecho de que alguien que conduce un taxi o que está en un bar, oficios dignísimos, pueda ser un titulado superior, porque quiera, antes de dedicarse a otra cosa, ¿por qué no? ¿Porque es demasiado coste? No sé si sabéis ese mito de que hay demasiadas universidades en España, es un mito. El porcentaje de universidades que tenemos es muy inferior al de Francia y al de Alemania. El porcentaje de profesores es muy inferior al de Francia o al de Alemania o al de Italia o al de muchos otros países de la Unión Europea. Yo invito a buscar los datos. Todo esto es una campaña de propaganda que ha ido sacando el PP durante muchos años contra la Universidad Pública Española. ¿Qué es mala? Bueno, yo he tenido que viajar por muchas universidades, por Italia, Alemania, Estados Unidos, ¿serio? Francia, ahora en México estoy yendo ahora a menudo. Os digo que la Universidad Española no es de las peores del mundo. Los campos que yo trabajo, la teoría de literatura, que ya sabéis, cosas que no valen para nada, somos los quintos del mundo. Los rankings de las universidades españolas se hacen a partir del, por ejemplo, el ranking de Shanghái y otros muchos, a partir de patentes y dinero que se saca de empresas y de premios Nobel. Pero muchas universidades, que todo el mundo las tiene como unas universidades de gran prestigio, no están en esos rankings arriba. Y todos los trabajadores de la universidad lo sabemos, que esas universidades son muy buenas. ¿Qué tiene que mejorar la universidad española? Evidentemente, si viene del franquismo, si es medieval. Decía un compañero mío, Miguel Urbán, en un acto el otro día, decía, por la Universidad Española no ha pasado la transformarla, tenemos que reestructurarla. Lo que está haciendo Carlos Andradas en la Complutense, donde yo trabajo, pues es muy discutible y muchos no lo vemos del todo claro cómo lo quiere hacer, pero hay que cambiarla, tenemos que cambiar las cosas. Cositas que me quiero dejar para dejar ya a la compañía también hablar. ¿Qué estamos haciendo en el área? También porque lo sepáis un poquito, se sabe poco. Pues que sepáis que en el área de universidad del Consejo Ciudadano estamos ahora, hay un primer grupo de 11 personas que desde ex vicerrectores a estudiantes de 19 años. Hay gente de administración y servicios, hay gente de universidades privadas, gente de universidades públicas, hay de ciencias, hay de letras y luego contactamos, cada uno de ellos tiene los equipos
hay un equipo de investigación para contratar con investigadores de toda España y del extranjero. Hay un equipo de estudiantes para todas las asociaciones de toda España, de solo la Comunidad de Madrid, el estatal. Otro día los de estatal os lo pueden contar, yo también estoy en el grupo estatal. Estudiamos el modelo de universidad, nos pegamos entre nosotras, mucho, y decimos, pero no, hay que meter aquí primero hay que traer los del extranjero, no, primero arreglemos el que los profesores de la universidad dejen de cobrar 400 euros al mes que están cobrando. No sé si lo sabéis, más del 40% de los profesores de la Universidad Española no llegan a los 1.000 euros al mes. Es algo que no se suele saber y tenemos que tener unas acreditaciones externas que pasan por congresos internacionales, publicaciones, estar en los rankings europeos, etc. Ninguno de nosotros, los de la generación menor de 50 años, 45 años, ninguno tiene menos de 20 páginas de currículum. Que no es que nos queramos poner medallas. Hombre, trabajando el lunes o domingo durante 10 años, 10 horas diarias, es que si no tienes currículum, pues es que vas mal. Y por cierto, esa acreditación tienes que sacarla externa y esa no te enchufa nadie. Luego hay endogamia interna, la hay y mucho. Pero ya no entra nadie en la Universidad Española. Desde hace muchos años, desde 2002, 2003, no entra nadie que no tenga un currículum enorme. Hay una campaña tremenda contra la universidad pública y no tenemos que dejarnos arrastrar. Y bueno, hay muchísimo... Desprestigio absoluto y yo invito, bueno, yo entré aquí porque yo fui uno que montó lo de la uni en la calle, no sé si lo conocéis, salimos 650 profesores a dar clase por Madrid para decir, ¿no creéis que la Universidad Pública Española sea buena? Venid a escuchar una clase nuestra y después opináis. Y fue un éxito, la gente venía, fue la primera vez en la historia de España que la universidad, los profesores universitarios subimos en consideración ante la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente venía a oírnos, nos escuchaba una clase. Muchos están acostumbrados, pues eso, hay muy malos profesores, como hay muy malos empresarios, y hay muy malos taxistas, y hay muy malos camareros, y hay muy malos de todo, en la universidad también. Pero estamos mejorándolas y evidentemente pues ya podemos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a venir al acto y por montarlo. Los que venimos aquí a los actos venimos con la cosa ya montada y no hacemos todo ese trabajo que supone que un acto sea posible, que es montar la jaima, que es poner las sillas, es hacer el cartel, contactar con los ponentes y que eso, bueno, pues lleva su trabajo y no siempre es fácil y que muchísimas gracias por haberlo organizado. Me extraña que nadie haya contado que estamos en campaña. Es cierto que es un acto joven, es un acto para hablar de los problemas de la juventud, pero todavía no hemos contado que estamos a 4 días de las elecciones generales y en realidad estas no son unas elecciones al uso. En realidad estamos en una segunda vuelta, en un momento de prórroga, como quedan 4 días ya estamos en los últimos minutos y se nota la tensión en el ambiente, las sonrisas, se nota el nerviosismo que tenemos todas y estamos en una prórroga porque el equipo que quería que las cosas siguieran siendo como siempre, el equipo que se siente muy orgulloso de ser español y se siente muy orgulloso de nuestra patria porque lleva una pulsera con la bandera de España en su muñeca, pero luego tiene las cuentas en Suiza, en Panamá y no pagan impuestos aquí para los servicios públicos de la ciudadanía de su país, la gente que quería que todo siguiera como antes, los que piensan que están por encima el derecho de los bancos a obtener beneficios, al derecho de una familia a tener una vivienda, toda esa gente que no quiere que cambie nada, no fueron capaces de ponerse de acuerdo y los que estamos convencidos y convencidas de que las cosas se pueden hacer de otra manera porque los ayuntamientos del cambio ya están demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera, obtuvimos 5 millones de votos que para llevar 2 años existiendo es un número de votos extraordinario, pero tristemente no fueron suficientes para que pudiéramos empezar a liderar el cambio en este país. Y lo bueno de esta segunda vuelta y de estos últimos minutos de prórroga es que como estamos en una democracia, en democracia desempata la gente y sois vosotros los que vais a desempatar y vais a tener la oportunidad de decidir si queréis que las cosas sigan como siempre o si creéis que en este país hace falta un cambio, que yo estoy convencida que hace falta un cambio. Y cogiendo con lo que me habéis pedido que venga aquí a contaros, decir que también me hace muchísima ilusión estar en un acto que habla de las cosas de jóvenes, porque yo, bueno, soy joven, tengo 28 años y
he estado toda mi vida desde mi adolescencia involucrada en movimientos juveniles, en movimiento estudiantil contra el Plan Bolonia, en colectivo como Juventud Sin Futuro, que no sé si os suena, y en movimientos juveniles. Y bueno, a mí estos actos me hacen muchísima ilusión porque creo que es fundamental que los jóvenes nos impliquemos en política y demos un paso al frente y nos pongamos en la primera línea, porque sin jóvenes, vamos, los jóvenes somos el futuro, sin jóvenes no vamos a ningún sitio y necesitamos un gobierno y un proyecto que también ponga a los jóvenes en el centro. La situación de los jóvenes no es fácil, aparte de lo que han comentado los compañeros sobre educación. A nadie se le escapa que, por ejemplo, las políticas de vivienda que se han hecho en este país no permiten que los jóvenes podamos emanciparnos. Se han dedicado a vender casas de protección oficial a fondos buitre. Nosotros decimos que eso no puede pasar, que la gente tiene que tener derecho a tener una vivienda y los jóvenes tenemos que tener derecho a emanciparnos, y que igual hay que parecerse un poco más a Europa, que todo el mundo habla de Europa, pero parece que de Europa no nos traemos solo lo malo. Igual de Europa también hay que traerse los parques de alquiler social que permitan que en este país no haga falta tener que comprarte una vivienda para poder independizarte, sino que igual puedes pagar un alquiler que esté en consonancia con lo que estás cobrando, por ejemplo. O a los jóvenes también se nos está impidiendo, por ejemplo, el poder formar una familia. El Partido Popular, que es el partido que dice que más defiende a la familia, es el partido que está impidiendo que los jóvenes podamos siquiera plantearnos tener hijos. Y ya no es solo una cuestión de elección vital, ya va a empezar a ser una cuestión de que en España cada vez nacen menos niños, y o posibilitamos que los jóvenes puedan tener la opción, si quieren, a tener una familia, vamos a tener un problema más grande todavía con la pirámide poblacional de este país. Y yo me pregunto, ¿dónde están los pro vida cuando se trata de defender el derecho de los jóvenes y de los no tan jóvenes a tener una familia? No solo hay que hablar de que los bebés que son gestados o tengan que nacer y prohibir que las mujeres podamos abortar, sino que el derecho a la familia y el derecho a la vida es también defender el derecho a que todos y todas las que así lo decidan puedan tener hijos y puedan formar una familia. Y estas cosas, la educación, la vivienda, la familia, es algo que en una generación como la mía nos ha sido completamente imposibilitado. Yo pertenezco a esa generación de la que hablaba Ruth, a esa que yo creo y estoy, bueno, no lo creo, estoy convencida cuando digo que hemos sido una generación que ha sido engañada. Hemos sido una generación que se nos prometió que si estudiábamos mucho, que si nos esforzábamos un montón, si aprendíamos idiomas, si trabajábamos muy duro, luego nos íbamos a comer el mundo. Entonces íbamos a salir al mercado laboral y, bueno, o sea, iban a rifarse por nosotros y todo el mundo se iba a pelear por contratarnos. Pues después de hacer todo eso que se supone que teníamos que hacer y hacerlo bien, formarnos, aprender idiomas, irnos de Erasmus, los que hemos tenido esa suerte de habernos podido ir, pues sales al mercado laboral y no tienes opción, no tienes todo eso que se supone que te habían prometido y bueno, pues te sientes mal y te sientes, yo lo digo, yo me sentí engañada. Hace años salió una noticia que decía que mi generación íbamos a ser la primera generación en este país que iba a vivir peor que sus padres. Es algo que en este país no había pasado nunca. Y las políticas de recorte del Partido Socialista y del Partido Popular han hecho eso, que mi generación estamos condenadas, si la cosa no cambia, que estoy convencido de que va a cambiar, pero que si la cosa no cambia vamos a ser la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Y yo pienso en mis padres y pienso en mi abuela y yo sé que ellos no se deslomaron para que yo tuviera menos oportunidades que ellos y yo viviera peor que ellos. Y a los jóvenes, a lo único que nos están
que nos están dando a elegir, entre tres opciones que son tramposas. Nos están dando a elegir entre el paro, la precariedad o hacer las maletas e irnos de este país. El paro, porque como comentaban los compañeros que nos han presentado, ahora mismo el paro juvenil está situado cerca del 50%. La mitad de los jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo porque no tienen oportunidades. Y digo precariedad porque las oportunidades que tenemos son de unas condiciones malísimas, no solo porque los contratos son tremendamente temporales. Os voy a dar los datos de la Comunidad de Madrid del mes de mayo. El 85% de los contratos que se firmaron eran contratos temporales. El 26% de esos contratos eran de menos de 6 días y el 63% eran de menos de un mes. Es imposible tener un plan de vida si a los únicos contratos que accedes son a esos. Entonces yo siempre invito a la gente a que cuando escuchéis a Cristina Cifuentes sentirse muy orgullosa porque el paro está bajando y porque se están creando empleos, os vayáis a lo que hay debajo de esos datos. Y debajo de esos datos hay que los contratos que se están creando son en muy malas condiciones. Y además de ser contratos temporales, otra cosa maravillosa que tienen reservada para los jóvenes, que es una de estas oportunidades maravillosas que nos da el gobierno del Partido Popular, es que nos contraten como becarios. Y los contratos como becarios no hay datos, porque la Comunidad de Madrid se niega a hacer un estudio, que nosotros le hemos pedido que haga un estudio y nos digan cuál es la situación de los becarios en la Comunidad de Madrid, y no quieren, y además no quieren porque lo desconocen profundamente. El jueves pasado en el Pleno llevamos una proposición sobre becarios, y el que intervenía del Partido Popular dijo que no entendía por qué traíamos una proposición para mejorar las condiciones laborales de los becarios. Si los datos oficiales dicen que en la Comunidad de Madrid en el último año solo había habido 79 becarios. Claro, te dicen eso y es que, o sea, a mí me desarman porque es tal la incompetencia y el no saber de lo que están hablando que dices, si tu argumento es que solo ha habido 79 becarios en el último año, es que no tienes ni idea de lo que estamos hablando, no tienes ni idea de la realidad de lo que está pasando en tu comunidad. Lo que está pasando con los becarios, y los únicos datos que tenemos son de colectivos valientes que se organizan para defender los derechos de los becarios, es que la mayoría de los becarios son becarios en fraude, porque un becario, aparte de no tener derechos, por ejemplo, tiene que tener un tutor que le enseñe y no tiene que sustituir a un trabajador, que es básicamente lo que está ocurriendo. Nos llegan a ese colectivo en concreto, que se llama la oficina precaria, les llegan casos de empresas que tienen 2 trabajadores y 15 becarios. Obviamente esos becarios lo que están haciendo es sustituir puestos de trabajo que debería estar haciendo alguien con otro tipo de contrato. Y otra de las maravillas que nos encontramos en el mercado laboral, que esto no es exclusivo de jóvenes, también lo tienen los que son algo más mayores, y es el tema de los falsos autónomos. Ahora mismo está como muy de moda que para ahorrarse la seguridad social, los empresarios, las empresas, lo que le plantean a los trabajadores es, en lugar de yo ponerte en nómina, ¿por qué no te haces autónomo y así me ahorro la cotización a la seguridad social y ya si eso te la pagas tú? Eso es un fraude, y nosotros lo que estamos planteando, una de las cosas que estamos planteando, es que hay que dotar de más medios a la Inspección de Trabajo para que los falsos autónomos y los becarios que están en fraude de ley puedan salir a la luz y se les pueda hacer los contratos que debería ser, y por qué no penalizar a toda esa gente que está explotando a todos esos trabajadores. Y el problema que tiene esto es un problema que sufrimos todos, que no sufrimos los jóvenes, porque si sumamos a que todo este tipo de contratos de los que he hablado, ya no solo los becarios y los autónomos, sino la baja calidad de los contratos que hay, todos esos contratos que firmas 4 horas y trabajas
8, 9, 10 y todas esas situaciones, lo que hace es que toda esa gente está cotizando de menos a la seguridad social. Y si sumamos eso con que la otra brillante idea del Partido Popular para crear empleo es a través de exenciones y bonificaciones fiscales, que lo que hacen es que las empresas no paguen y se bonifiquen esa cuota de la seguridad social, si sumamos a que los contratos basura pagan menos a la seguridad social y los contratos bonificados, que además no sirven para nada, porque hay estudios que dicen que una vez que se acaba esa bonificación, se acaba el contrato. Por ejemplo, tú apruebas una bonificación a la seguridad social para contratar a menores de 35. Pues ¿qué se hace? Pues yo contrato un menor de 35, si la bonificación es de 6 meses, contrato 6 meses, a los 6 meses le echo y me contrato otro menor de 35 para volver a ahorrarme otra vez la seguridad social. Si sumamos esas dos cosas, lo que encontramos es un agujero inmenso en la seguridad social que hace que, como sigamos así, no vamos a poder asegurar pagar las pensiones de nuestros mayores. Es fundamental que para poder asegurar las pensiones de nuestros mayores que se han deslomado porque sus hijos y porque sus nietos tuvieran oportunidades, puedan tener opción a tener una pensión digna, y como no aseguremos los contratos con buenas condiciones y los salarios de sus hijos y de sus nietos, vamos a tener una situación en la que toda esa gente que se deslomó porque nosotros saliéramos adelante, no les vamos a poder pagar las pensiones que se merecen y el descanso que obviamente se han merecido. Y decía que los jóvenes estamos abocados al paro, del que ya he hablado, precariedad, del que ya os he dado unas pinceladas, y al exilio. Desde ahora mismo, según los datos oficiales, que ahora os contaré por qué no son fiables, pero según los datos oficiales hay 2,3 millones de españoles viviendo fuera de nuestras fronteras. Y de esos 2,3 millones, 830.000 se han ido desde 2009. Es decir, que toda esa gestión de la crisis terrible que hicieron los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, lo único que ha hecho es expulsar a nuestros jóvenes. Y esto no es solo el tener que irte de tu país porque no te dan el futuro y las oportunidades que te prometieron, no es solo un drama personal, que también lo es, porque decidir, bueno, ni siquiera es una decisión como si tuvieras muchas más opciones, ¿no? Pero decidir hacer la maleta e irte a buscar un futuro fuera no debería ser una obligación, sino que debería ser algo ilusionante. Pero en realidad es un drama personal, y como digo, no solo un drama personal, sino que como país es un auténtico fracaso. Porque toda esa gente que se ha formado en la educación pública, ya sea en la universidad, ya sea en los institutos, ya sea en los centros de FP, se han formado con el dinero de todos y con el esfuerzo de todos, pagando impuestos. Entonces eso para nuestro país es una pérdida de inversión y de valor. Un país que no invierte en empleo de calidad, que no invierte en I+D, hace que nuestros investigadores estén yendo a investigar y a registrar patentes a Alemania, al Reino Unido. Creo que era una ministra alemana que decía que para ellos el exilio español, la emigración española, estaba siendo un regalo, porque tenía a un montón de investigadores que no habían formado ellos, los tenían investigando para ellos, y eso para nosotros es una catástrofe. Y como gobierno, los gobiernos que han provocado esto, o sea, no se me ocurre política más irresponsable con lo que hemos hecho con el dinero de todos. Y se van, como digo, obligados. Y os decía que las cifras oficiales no son fiables, por eso las cifras oficiales hablan de 2,3 millones, pero es muy probable que haya más. Y es muy probable que haya más porque las cifras oficiales vienen de los datos que pasan los consulados, pero por poner un ejemplo, al Reino Unido, según los datos oficiales, entre 2009 y 2014 se fueron, creo que son 33.000 españoles. Hay 33.000 españoles censados en esas fechas en el consulado. Pero los datos de organismos oficiales del Reino Unido dicen que los españoles que tuvieron que hacer el trámite para trabajar allí, se tienen que sacar allí una tarjeta para poder trabajar, son 204.000.
Esto quiere decir que la emigración española al Reino Unido está siendo por lo menos 6 veces mayor de lo que dicen las cifras oficiales. ¿Y por qué la gente no se inscribe en los consulados? Pues porque los consulados muchas veces están muy lejos de tu casa y no te puedes permitir el tiempo y el dinero que te supone irte hasta el consulado. Yo me acuerdo, yo estuve de Erasmus en Suecia justo en 2011 y ese año había elecciones municipales y autonómicas. Y yo cuando me planteé que tenía que ir a votar, yo vivía en el sur de Suecia y a mí me costaba 400 € el tren solo de ida, de irme hasta Estocolmo, porque no había un consulado cerca, me tenía que ir hasta la embajada allí con los horarios tan limitados que tenía la embajada, entonces no podía irme hasta el consulado, hasta la embajada en este caso, a solicitar mi voto. Entonces mucha gente no se inscribe por eso, otros porque bueno, pues se van pensando que solo va a ser temporal, bueno, yo me voy 6 meses, un año a ver si encuentro algo y al final se quedan mucho más tiempo. Y una de las cosas fundamentales porque la gente no se inscribe es porque pierden derechos. Porque ahora mismo el gobierno, nuestro maravilloso gobierno del Partido Popular, está desactivando las tarjetas sanitarias a los españoles que llevan más de 90 días fuera de nuestro país. Les estamos robando el derecho a una sanidad pública y no tienen derecho allí. La Marea Granate, no sé si lo conocéis, es un colectivo de emigrados españoles que tiene nodos y colectivos en un montón de países alrededor del mundo y está haciendo un trabajo excelente en visibilizar la situación de los inmigrantes españoles. La Marea Granate y Yo Soy Sanidad Universal hicieron un informe en el que cuentan casos que te ponen la piel de gallina de gente que no está pudiendo acceder a la sanidad ni siquiera en Europa, que con Europa hay conciertos, ni siquiera en Europa, porque dicen que no les pueden atender porque es que luego España no paga su parte. Entonces que a los españoles no les puede atender y luego cuando nuestros exiliados, nuestros emigrados vuelven aquí, tampoco tienen derecho a la sanidad porque se le hemos quitado, les estamos quitando un derecho básico. Y otro derecho básico que les están quitando es el derecho al voto. En 2011, con el gobierno del Partido Socialista, se pusieron de acuerdo con el PP y con el apoyo de CiU y del PNV, hicieron una reforma en la ley electoral que imposibilita que los españoles que están en el extranjero puedan votar. Para las elecciones de este 26 de junio, el 90% de los españoles, que según cifras oficiales residen en el extranjero, no van a poder ejercer su derecho al voto. Y aunque hayas conseguido hacer todos los trámites horribles que hay que hacer para solicitar tu voto, para rogar tu voto, porque esto se llama voto rogado y no se llama rogado por casualidad, porque tienes que rogar que te dejen ejercer tu derecho, un derecho básico en democracia. Los que consiguen pasar, que son como las 7 pruebas de Asteris para poder ejercer tu derecho al voto, los estudios dicen que entre el 30 y el 60% de la gente que roga el voto luego al final termina no votando. ¿Y por qué? Pues en la mayoría de los casos porque las papeletas no están llegando a tiempo. No sé si lo estáis viendo estos días en las redes sociales, Marea Granate está haciendo una denuncia muy grande porque las papeletas no les han llegado. A miles de españoles las papeletas no les han llegado y no pueden ejercer su derecho al voto, o también porque hay gente que no se puede, está en condiciones tan malas allí en el extranjero, que nos venden programas como Madrileños por el Mundo, Españoles por el Mundo, nos venden una imagen del inmigrante que le va todo muy bien. Pues esa no es la realidad. Nosotros decimos que precariedad everywhere, que se van de aquí y no se van en mejores condiciones. Pues hay españoles que están también en malas condiciones fuera y que no se pueden pagar lo que les cuesta mandar la papeleta a España, porque se lo tienen que pagar ellos. Tienen que pagar, aparte de hacer todas las pruebas que hay que hacer para que puedan votar, encima tienen que pagar por enviar la papeleta hasta aquí. La ley dice que se les reembolsa, pero en realidad a muchísimos y muchísimos españoles luego no se les reembolsa y hay gente que está pagando 25 o 30 euros para poder ejercer
su derecho al voto. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que hacer un plan de retorno que permita a los españoles estar en buenas condiciones donde están, y para el voto proponemos, por ejemplo, cosas tan básicas en la era de Internet, que es que los trámites consulares puedan hacerlos por Internet, que es que no pueden hacerlo por Internet y te tienes que ir a la embajada o al consulado a hacer todos los trámites. Estamos planteando que haya más información, porque ahora mismo toda la información institucional que no está llegando los están haciendo, pues eso, colectivos de emigrantes. Estamos planteando que haya más tiempo para que las papeletas se envíen, y creemos que hay que hacer un plan de retorno que les permita volver, porque les queremos aquí con nosotros. Y como decía, la gestión que han hecho de la crisis ha expulsado a miles de jóvenes, lo cual como país no podemos permitirlo. Les estamos robando derechos fundamentales, les estamos robando el derecho a la sanidad, les estamos robando el derecho a la educación, les estamos robando el derecho al voto. Y estamos obligando a miles de familias a aprender a utilizar Skype, a soplar las velas a través del ordenador. Estamos viendo despedidas en aeropuertos, estamos despidiendo a nuestros primos. Yo imagino que todos los que estáis aquí conocéis a alguien que se ha tenido que ir fuera. Estamos despidiendo a abuelos, están despidiendo a nietos, estamos despidiendo a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, y esa despedida no es más que la constatación de que han roto un pacto fundamental con nuestro país, que los de arriba han roto un pacto fundamental con nuestra patria. Y es lo que decíamos antes, que es que el futuro nunca puede ser peor que el pasado, porque nuestros abuelos se han deslomado para que tuviéramos un futuro que nos están negando. Tenemos que decir que los derechos no pueden reducirse hasta desaparecer. Lo que decía el compañero antes, ¿no? Para hablar de la universidad y cerrar facultades tienen que ir a verlas. Claro, es que cuando tú no llevas a tus hijos a la educación pública, no te duele recortar de la educación pública. Cuando tú no utilizas la sanidad pública, no te duele recortar de la sanidad pública. Cuando no coges el transporte público, no te duele quitar autobuses, no te duele cerrar líneas de metro, porque tú no lo utilizas. Pero tenemos que asegurar un gobierno que piense en la gente, y con todas estas cosas que cuento, como que yo lo pienso y digo, jolín, me quedo triste, pero es que estamos hartos de estar triste. Yo en realidad estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque los que estamos hartos de estar tristes y los que estamos hartos de estar resignados nos hemos dado cuenta que merecemos un futuro mejor, y que queremos construirlo entre todos y todas, porque vosotros sois fundamentales. Vosotros, los que estáis ahí, en algún momento tendréis que estar aquí, y que estáis haciendo una de las campañas más bonitas, y mira que llevamos campañas, pero estamos haciendo una de las campañas más bonitas que hemos hecho. Y os animo a que deis lo último. Os agradezco todo lo que estáis haciendo, robándole horas a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestros novios, a vuestras novias, para levantaros un rato antes para dar un panfleto en la Renfe, pegar carteles o hacer corazones y todas esas cosas imaginativas y maravillosas, que lo estamos rozando ya con la punta de los dedos. Vamos a recuperar este país para nuestra gente, y estoy convencida que unidos podemos. Muchas gracias.